Godoy Víctor, saludos, bienvenido. Diego, hermano Diego, bendiciones. Saludos hermanos, bendiciones en Cristo Jesús. Pónganme abajo hermano Marco, póngame abajo si se escucha bien, si se mira bien la pantalla, se mira clara, por favor. Pónganme un 5 si se escucha bien y también si se mira bien la pantalla, por favor. Ajá. mm, Bienvenidos hermanos, bienvenidos. Más que nada, tengo de amigo a un ateo que se llama César Nolasco, creo. Este muchacho, mm, puso ahí en una captura, puso que el Vaticano es dueño de 25 billones en propiedades y 10 billones en arte, dice, en arte moderno, dice, y no pueden resolver el problema de niños muriéndose de hambre. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal? Ahora resulta, hermanos, ahora resulta que, ahora resulta que es obligación de la Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, acabar con la pobreza en el mundo. Válgame la redundancia, hermanos. Yo no sé de dónde han sacado eso este muchacho ateo y evangélicos. Yo no entiendo de dónde han sacado que la iglesia tiene 25 billones en propiedades y 10 billones en arte moderno. Dice, y no pueden resolver el problema del hambre en el mundo. A ver, amigo César Nolasco, ya que tú eres ateo, ya que tú eres ateo y preguntas a los cristianos, preguntas a la iglesia, ¿por qué si la iglesia cristiana católica tiene 25 billones de dólares o en euros, no sé yo, nada más pones 25 billones en propiedades, valoradas en 25 billones, no se sabe si de euros o de dólares, y 10 billones en arte moderno? Yo primero que nada quisiera saber de dónde sacas esa cifra. Yo quisiera saber qué agente bancario te dio esa información de que la iglesia tiene tal cantidad, tales propiedades y bueno, no te creo. Primero que nada, no te creo. Pero bueno, vamos a suponer, ok, vamos a suponer que la iglesia tenga eso. Vamos a suponer que la iglesia tenga ese dineral que dices tú que la iglesia tiene. Ahora la cuestión aquí ¿es deber de la iglesia católica acabar con la pobreza en el mundo? ¿Es deber de la iglesia combatir el hambre en el mundo? Y la respuesta es no, no y no.
¿Por qué digo que no? Sencillo, sencillito, mi estimado amigo ateo César Nolasco. Mira, en primer lugar, no es deber y obligación de la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica acabar con el hambre en el mundo, acabar con la pobreza en el mundo. ¿Por qué? Porque es un deber que no le compete a la Iglesia. ¿A quién le compete combatir la pobreza en el mundo? ¿A quién? Si tú usas tantito el cerebrito, estimado César, si tú usas tantito el cerebrito, deberías pensar que no es obligación de la Santa Iglesia Cristiana Católica acabar con el hambre en el mundo. No. ¿De quién es el deber de combatir la pobreza? El deber de combatir la pobreza en el mundo es de cada gobierno de cada país. Ese es responsabilidad y deber de cada gobierno de cada país ver por los pobres de su país, de su propia gente. No es deber ni obligación de la Iglesia Católica acabar con la pobreza en el mundo. Si aunque ella tuviera estos miles de millones que dices tú que la Iglesia tiene, 25 billones, no millones, billones en propiedades. Tú dices que la Iglesia tiene 25 billones en propiedades. No sé de dónde sacaste esa cifra, no sé si tú fuiste al Vaticano y corroboraste que tiene esa cifra, o no sé qué agente secreto te la dio. No sé de dónde agarraste esa cifra. No sé si tú usas drogas, posiblemente sí, posiblemente no, pero muchas veces las drogas hacen alucinar a las personas creyendo que están en una realidad. Como te digo, no estoy afirmando que uses drogas. Simplemente digo, posiblemente sí o posiblemente no, para afirmar tal cosa, que la Iglesia Católica tiene 25 billones en propiedades y 10 millones en arte moderno. Entonces, vemos que no es obligación de la Iglesia acabar con la pobreza en el mundo. No. Es obligación de cada gobierno luchar en contra del hambre, en contra de la pobreza que hay en sus respectivos países. Ahora bien, muchos evangélicos y protestantes, incluso hasta católicos, que por ignorancia, no saben las obras de caridad que hace la Iglesia en el mundo por los pobres, esos mismos critican y juzgan a la Iglesia. Dicen, ¿por qué la Iglesia Católica, siendo tan rica, no acaba con la pobreza en el mundo? Mi respuesta es esta: no es obligación
de la iglesia acabar con los pobres en el mundo. No. Se los vuelvo a repetir. Es obligación y deber de cada gobierno de cada país. Sí, es obligación de cada gobierno de cada país luchar por la pobreza de sus respectivos países. Ahora bien, la verdad, yo quisiera saber de dónde es que estos hermanos y amigos evangélicos y este muchacho ateo, César Nolasco, sacó esa cifra de 25 billones y 10 billones, bueno, 25 billones en propiedades que según él tiene la Iglesia Católica y 10 billones en arte moderno. Muchos dicen, ¿por qué la Iglesia no vende el Vaticano y acaba con la pobreza en el mundo? Bueno, primero que nada, mis estimados y amigos ateos y evangélicos, el Papa, los obispos, ni ninguna autoridad de la Iglesia Católica tienen o pueden vender el Vaticano. ¿Por qué no lo pueden vender? Sencillo, mis hermanos, sencillos. Porque el Vaticano ni todas las obras de arte que hay en el Vaticano no tienen dueño. El Papa no es el dueño del Vaticano. Los obispos no son dueños del Vaticano ni de las obras de arte que hay ahí. No. Nadie puede vender nada. ¿Por qué? Porque eso es patrimonio universal. ¿Qué es patrimonio universal? Bueno, patrimonio universal es que es de todos, pero a la misma vez no es de nadie. Sí. Si yo quiero ir a Roma, si yo quiero ir al Vaticano, yo puedo ir. Puedo entrar, puedo ver las obras de arte, pero no puedo agarrar nada. No. ¿Por qué? Porque no me pertenece personalmente. Ahora, si yo tengo una propiedad, si yo tengo una casa, está a mi nombre, yo puedo disponer de ella, puedo venderla, puedo hacer lo que me dé la gana con ella. En cambio, el Vaticano es propiedad universal. Sí, es patrimonio universal. Nadie puede vender nada, ni el Papa, ni los obispos, ni nadie. No, no les pertenece. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que hace la Iglesia por los pobres? La Iglesia Católica es la iglesia que tiene más organizaciones de caridades en el mundo por los pobres. Sí, métanse a internet, hermanos. Métanse a internet y busquen caridades católicas. Hay una organización de caridades católicas que es la más grande en el mundo y se llama Caritas. Caritas. Busquen esa organización
Caritas. Y ahí, Caritas, busquen Caritas, organización, nada más, organización de la Iglesia Católica Caritas. Ahí les va a salir todo lo que la Iglesia hace por los pobres en el mundo. Tanto en el África, en Oceanía, en México. Cuando ocurre una tragedia, un desastre, un terremoto o lo que sea, la Iglesia Católica envía ayuda, envía recursos naturales, envía dinero, envía misioneros, envía monjitas para que den consuelo, envían misioneros a predicar la palabra de Dios, a consolarlos con la palabra de Dios. Pero no solamente eso, también envía dinero. La Iglesia Católica tiene universidades, tiene colegios, tiene leproserías, tiene un sinfín de caridades para los pobres en el África, en Oceanía, en todo el mundo. Métanse, ahí está en internet, ya ahorita el internet está al alcance de la mano, la información está al alcance de la mano. Nada más les voy a recomendar que se metan y busquen una sola organización de caridades católicas. Busquen Caritas. Busquen Caritas. Organización Católica Caritas. ¿Qué significa Caritas? Caridades. Caridades. Caridades católicas, hermanos. Busquen. Ya ahorita ya no estamos en la época en que de los 90 para atrás, donde no había internet. Ahorita tenemos al alcance la tecnología, gracias a Dios. Tenemos internet, tenemos toda la información a la mano. Nada más está de que busquemos en el internet. Vayan a Google, vayan a otras fuentes y ahí van a encontrar información para comprobar y ver qué es lo que hace la Iglesia Católica por el mundo, cosa que las sectas evangélicas no hacen. Al contrario, ¿qué es lo que hacen los pastores evangélicos? Les tranzan el diezmo, les roban el diezmo. ¿Y qué es lo que hacen? Van repartiendo comida, hacen algún hospital, alguna clínica para los enfermos. No, ¿qué es lo que hacen? Se roban el dinero, mis hermanos. Su dinero, el diezmo, que se los roban con la palabra de Dios, engañándolos. Y si hay un pastor evangélico aquí, lo invito a que suba. Lo invito a que suba. Si hay un pastor evangélico aquí, lo invito a que suba. Entonces, mis hermanos, yo les quiero preguntar, así como los ateos y evangélicos preguntan que por qué la Iglesia Católica no acaba con la pobreza en el mundo, yo les quiero preguntar a ellos, ¿ustedes qué hacen por los pobres que hay en el mundo? No pongamos en el mundo, no, porque no tienen ese alcance para ir y ayudar. Pero más que nada, ¿qué hacen con los necesitados que tienen de vecinos? ¿Acaso les ayudan a sus vecinos cuando están en alguna necesidad? ¿Cuando están en alguna desgracia? No creo que les ayuden. Si es un pastor evangélico, al contrario, lo va a tratar de exprimir. Lo va a tratar de exprimir. Primero cumple con tu diezmo, porque es para Dios. Y después Dios proveerá para resolver tus problemas. Esa es la mentalidad que tienen los pastores evangélicos.
cumple con tu diezmo a Dios y ya Dios te proveerá. O sea, no tienen corazón. Esos pastores evangélicos, hermanos, no, no ven por las almas de las personas. Ellos ven por el diezmo, ellos ven por el dinero. Hay un pastor evangélico, que se llama Antonio Bolaines. Creo es peruano, es ecuatoriano, es de por allá. Entonces, él sacó un video, hermanos, donde dijo, salió enfurecido el hombre, salió enfurecido, diciendo, hay dos doctrinas de las cuales está siendo perseguida, infernalmente. Uno dice, es el diezmo. Las finanzas bajaron un 75%, dice, de la iglesia. Enojado el hombre. Enojado que porque las finanzas de su iglesia habían bajado al 75%. ¿Se imaginan? Y se refirió al diezmo, dice. Ya la gente dice, ya la gente ya no quiere diezmar. ¿Por qué? Porque hay una persecución terrible en la doctrina del diezmo, dice. Dinero, hermanos, dinero. A esa gente solo les interesa el dinero. Pero les voy a leer, hermanos, les voy a leer cómo se refiere Dios a través del profeta Isaías. Ok, les voy a leer, hermanos, cómo se refiere Dios por boca del profeta Isaías sobre esas gentes, esas personas, esos autonombrados pastores, Esta era una profecía desde el Antiguo Testamento, hermanos. Esta era una profecía desde el Antiguo Testamento que aplica para el tiempo de hoy. Dice en Isaías 56:11, y de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría a esa Biblia, hermanos. Esa Biblia está mutilada, está mocha, está incompleta. Fíjense lo que dice Isaías 56:11. Dice, son perros de voraz apetito. Dice, nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino buscando su propio provecho o beneficio. Isaías 56:11. ¿Qué nos dice? Que son pastores, que son perros de voraz apetito, que nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino o busca su propio beneficio. Isaías 56:11, hermanos. Si tienen la Reina Valera, mucho que mejor, lo explica mejor. Aquí, hermanos, esas gentes, esos autonombrados pastores, ven cómo ellos no tienen discernimiento en la palabra de Dios. Cada uno tiene una doctrina diferente, pero ¿para qué? Para su propio beneficio, van buscando su propio beneficio. No ven cómo le dicen a sus gentes, allá a sus fieles, a sus miembros, que si no diezman, están robando a Dios. Que si no diezman, están robando a Dios.
Y eso lo dice en Malaquías 3 del 8 al 10, donde el Señor le recriminó, pero al pueblo judío. Recordemos que en el Antiguo Testamento todavía no existíamos los cristianos. No existíamos los cristianos, sino que el pueblo judío se regía por mandatos del Antiguo Testamento. Entonces, allá debían cumplir con el mandato de la ley, con las leyes, con las órdenes de la ley. Entonces, mis hermanos, allá los judíos, tanto judíos fariseos como levitas, estaban obligados a diezmar. Pero ese diezmo no era en dinero, ese diezmo era en especies, en granos, en agricultura y en ganado. En ganado, no era en dinero. En la actualidad, los pastores evangélicos exigen el diezmo en dinero, cuando ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo ni los apóstoles nunca recibieron el diezmo, ni siquiera lo exigieron ni lo cobraron por predicar. Recordemos que Jesús dijo, lo que recibieron gratis, denlo gratis. ¿Qué recibieron gratis? El Evangelio. Los apóstoles recibieron gratis el Evangelio de Jesús. Jesús nunca les exigió el diezmo, nunca les cobró ni un peso, ni un denario por enseñarles, por predicarles. No, por eso Jesús mismo es bien claro cuando les dijo, gratis lo recibieron, gratis denlo. Ahí estamos viendo que no se debe cobrar por predicar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, los pastores evangélicos, ellos en cada prédica sacan Malaquías 3 del 8 al 10, que dice así. Malaquías 3, Malaquías 3 del 8 al 10. Y ese texto, hermanos, este texto por excelencia, se los, se los, re- se los restregan en la cara los pastores evangélicos a los miembros de ahí, de la congregación. Y Malaquías 3 del 8 al 10 dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, el pueblo judío, el pueblo de Israel, le contestó al Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición. Esto por excelencia, esto se lo refriegan en la cara los pastores evangélicos a sus miembros para decirles, ya ven, el que no diezma está robando a Dios. Y no solo eso, sino que caerán una maldición sobre aquel que le esté robando el diezmo a Dios. Esto lo sacan de contexto los pastores evangélicos a sus miembros para meterles temor de que son malditos si no diezman. Dice, porque vosotros, la nación toda, ¿qué nación? ¿A qué nación se refiere ahí? A la nación del pueblo judío. Ahí no dice, porque vosotros, todo el mundo. Ahí no dice así, ahí dice porque todos, la nación judía, que estaba regida bajo el antiguo pacto, bajo la antigua ley, bajo la antigua alianza. Los cristianos todavía no existíamos, hermanos. Entonces dice, la nación toda me habéis robado.
Y dice así, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ujú. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El alfolí, hermanos, no era, no, el alfolí en el Antiguo Testamento no era como una caja, como una alcancía para ponerse el dinero. No, el alfolí era un tipo de granero, era un tipo de almacén para que ahí se depositaran los diezmos de la agricultura, de los granos, de las especies y este, del ganado, porque también se diezmaba el diezmo el 10% del ganado. Ujú. Entonces ahí no se está refiriendo al alfolí como una alcancía, donde van a venir y van a depositar el dinero. No. Mm. Pero los pastores evangélicos les dicen a depositar, hermanos, el diezmo para el Señor. Vengan, deposítenlo al alfolí y ponen una caja ahí, ahí, donde está el púlpito, donde predica el pastor. Y ahí les dicen, hermanos, a depositar sus ofrendas, el diezmo lo pasan recogiendo en un sobrecito. Y las ofrendas las ponen en una caja que según ellos le ponen alfolí. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Se imaginan la manipulación de esos vividores, de esos ladrones autonombrados pastores? ¿Mm? ¿Pueden imaginarse el grado de lavado de cerebro que le hacen a los miembros de sus sectas? Ujú. Sí, pues, hermano Marcos, también pueden depositar cheques y títulos de propiedad, sí, sí. Cuando no tienen, cuando no tienen que diezmar, cuando algunos miembros no tienen que diezmar, hermanitos, hermanos, pueden depositar pues algún título de propiedad que tengan por ahí. Pueden depositar, pues pueden, el título de su coche, de su auto, de alguna casita. Si no traen efectivo, no se preocupen, hermanitos. Pueden, firmar un cheque y son bienvenidos. No se preocupen si no traen cash. Si hay cheques, se aceptan cheques. ¿No han visto la bola de vividores, de autonombrados pastores, como en las redes sociales, este, piden y piden y piden dinero, piden cheques, piden títulos de propiedad, o sea, quieren, sangrar a como se pueda a la gente? Pero hermanos, muchas veces muchas veces tengo que decirlo, mis hermanos, muchas veces tengo que decirlo, pero muchas veces no es culpa del autonombrado pastor. Él simplemente es un vividor, es un sinvergüenza que ahora sí que pues va engañando a los bobos, va engañando a los ignorantes. Y sí que hay muchos hermanos. ¿Por qué? Porque allá van como borreguitos al matadero, a depositarle, a darle, siendo que entre sus adentros ese hombre se ha de estar riendo hasta en su cara, en la cara de ustedes, de ellos mismos. Me duele, la verdad me duele a mí, cómo personas son engañados, hermanos, por estos autonombrados pastores. La verdad. Pero entonces, hermanos, ¿por qué la iglesia no, por qué el Papa no vende el Vaticano y acaba con la pobreza en el mundo? Dice César Nolasco, un ateo, y otros
evangélicos han hecho la misma pregunta. ¿Por qué el Papa no vende el Vaticano y acaba con la pobreza del mundo? Se lo vuelvo a repetir, porque no es obligación del Papa, no es obligación del Papa acabar, combatir la pobreza en el mundo, aunque sí la Iglesia Católica está luchando y lucha por la pobreza en el mundo. ¿Cómo lucha? Tiene muchas organizaciones de caridades en el mundo, en el África. Una de las más grandes se llama Caritas. Búsquenla en el internet, se llama Caritas, Organización Caritas de la Iglesia Católica. Ahí van a ver qué es y cuánto hace la Iglesia Católica por los pobres en el mundo. Para esos habladores, para esos criticones, para esos que juzgan a la Iglesia de que es millonaria, de que no hace nada por los pobres, bueno, esa misma organización les va a dar una cachetada de guantes, con guantes blancos en la cara. No les estoy mintiendo. Busquen qué hace la Iglesia Católica en el mundo por los pobres y busquen la organización Caritas. Es una nada más de las muchas que tiene. Es una, pero aunque es la más grande, es la más conocida. Ajá. Ahí van a ver cuántas leproserías tiene, cuántos hospitales tiene, cuántas escuelas tiene, cuántos orfanatos tiene, cuántas guarderías tiene. Y ahí se van a dar de sentones aquellos habladores, aquellos criticones que dicen la Iglesia Católica no hace nada por los pobres. Sí, sí hace mucho. Sí hace mucho. Dice Nero.Romanum, alabado sea Satanás, pues vete con tu padre Satanás. Vete con tu padre Satanás, que sí creo que sea tu padre. El que alaba a Satanás es hijo de Satanás. Yo alabo a Jesucristo, alabo a Yahvé, Padre Todopoderoso, y alabo al Espíritu Santo. Y no solamente los alabo, los adoro. ¿Por qué? Porque Yahvé, el Todopoderoso, el que le pisa la cola a Satanás y a sus hijos, es mi Padre. Soy hijo de el Padre. Gloria a Dios, gracias a Jesucristo. Pero tú, si eres hijo de Satanás, bueno, vete allá a alabar a Satanás. Que cuando te mueras, el mismo Satanás te va a meter el trinche por allá, por donde tú sabes. Y vamos a ver si lo vas a estar alabando. Ay, santo Dios. Hermanos, cada tontería que vienen, que salen ciertas personas. Dice el Carabajo, súbeme. ¿Y para qué te voy a subir? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Vas a hablar de la palabra de Dios o qué vas a decir? A ver. ¿Pero de qué vas a platicar conmigo? Yo no tengo nada que platicar contigo. Para empezar, no eres evangélico. Fueras evangélico, todavía te subía. Pero fíjate, hasta el mismo nombre o título que tienes, escarabajo. ¿Tú crees que yo en realidad voy a platicar con un escarabajo? ¿O con un gusano? No, yo no pierdo el tiempo con espantapájaros. Yo sí quiero dialogar con un pastor evangélico. Yo quiero hablar con un pastor evangélico. Si tú no eres pastor evangélico, no tengo por qué subirte. Lo siento mucho, pero no puedo subirte. Entonces, mis hermanos, ¿por qué la Iglesia Católica, dicen los evangélicos, que por qué no hace nada en el mundo? ¿Por qué no combate la pobreza en el mundo? Ay, santo Dios, hermanos. Los pobres, mis hermanos, los pobres nunca, pero nunca de los jamases se van a terminar. Yo soy pobre. Yo soy pobre también. No porque viva
hermanos, no porque viva. No, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Pero miedo porque no le tengo miedo ni a Satanás. No le tengo miedo ni a Satanás. Tiene miedo el don. Que no le tengo miedo ni a tu padre, ni a tu padre, menos a un hijo de Satanás. ¿De qué? ¿Miedo de qué? Por favor, yo aquí dialogo, pero con la palabra de Dios, con los evangélicos o con los pastores. Yo no pierdo mi tiempo ni con ateos, ni con que se hacen llamar hijos de Satanás. No, no, yo no pierdo mi tiempo con basura, la verdad, discúlpenme. Yo no pierdo mi tiempo con basura. Yo hablo de la palabra de Dios. Yo no entro en discusión con personas que no tienen nada que hablar referente a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, dijo el mismo Jesús, fíjense lo que el mismo Jesús le responde a todos esos, que dicen y se preguntan y cuestionan que por qué la Iglesia Católica no hace nada por los pobres en el mundo. Ya hemos visto, ya sabemos que la Iglesia Católica hace mucho. Si fueras pastor evangélico, ¿tú crees que tendrías ese título de escarabajo? Por favor, por favor. Tendrías un nombre, un título bíblico, pero escarabajo ahí se ve. Y para empezar, para empezar, dice yo soy, no se escribe yo con doble L y con O, se escribe yo con Y y con O. Ahí puedo ver tu ignorancia. Si así escribes, mi hermano, si así está tu ortografía, ¿qué puedes dialogar tú de la palabra de Dios? ¿Qué? Si ni siquiera sabes escribir. Ya me voy. Ay, Dios bendito. Que te vaya bien. Bye bye. Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, continuemos. Entonces, fíjense cómo el mismo Jesús le da una cachetada con guantes blancos a los evangélicos y a los ateos, incluso a católicos que se preguntan que por qué la Iglesia Católica no hace nada por los pobres. Si la Iglesia Católica vendiendo el Vaticano, vendiendo las obras de arte que hay ahí en el Vaticano, pueden acabar con la pobreza en el mundo. Pero fíjense lo que les dice Jesús. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo 26:11. Búsquenlo en su Biblia. Si ustedes tienen Biblia ahí, búsquenlo, hermanos. San Mateo 26:11, que dice así. Porque a los pobres siempre, ¿qué es siempre? Pues siempre. Es decir, ahí van a estar, van a existir todo el tiempo. Nunca se van a acabar. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Es decir, Jesucristo mismo. Hermanita Ruinsat, buenas tardes. Porque el mismo Jesús está diciendo que pobres siempre va a haber. Así que no importa si el Papa o quien sea vende el Vaticano y reparte el dinero en el mundo. Nunca se va a acabar con la pobreza. Nunca. Porque ya está profetizado por Jesús que los pobres siempre habrán entre nosotros. Es decir, siempre va a haber pobres en el mundo. Hermanita Linet Católica, bienvenida, saludos. Entonces, hermano, ¿en qué estamos? ¿Siempre va a haber pobres? ¿O algún día se va a acabar la pobreza? Siempre. Todo el tiempo va a haber pobres. No es que la iglesia va a vender el Vaticano, aunque la vendiera, aunque la iglesia repartiera, dijera este ateo César Nolasco,
aunque venda el Vaticano, aunque venda los 25 billones que tienen propiedades y 10 billones que tienen arte moderno, aunque la iglesia los vendiera, aunque la iglesia los repartiera, ¿se acabaría con la pobreza en el mundo? No sé en qué cabeza le cabe esa idea tonta a este muchacho. No sé en qué cabeza le cabe que la iglesia puede acabar con la pobreza en el mundo. Esas son, ah, eso es no tener masa gris en el cerebro. Eso es tener masa amarilla. Ya ustedes imaginarán, pues, qué es masa amarilla. Algo. Así que, mis hermanos, cuando les cuestionen a ustedes, porque sí, no falta la familia, no falta algún miembro de la familia o algún vecino que diga, la iglesia católica es la más millonaria y ¿por qué no acaba con la pobreza en el mundo? Ustedes díganle. Sencillo, ¿por qué la iglesia no puede acabar con la pobreza en el mundo? Porque no es obligación de la iglesia acabar con la pobreza en el mundo. Sí, que combate la pobreza, sí la combate. Tantas organizaciones de caridades que tiene la iglesia. Ayuda, ayuda aquí, ayuda allá, ayuda acá, tiene hospitales, leproserías, universidades, colegios, primaria, secundaria, orfanatos, asilos, y ayuda a la iglesia, ayuda. Pero tampoco quieran que acabe con la pobreza si no puede acabar con la pobreza. ¿Por qué? Porque pobres siempre va a haber en el mundo. Y cítele Mateo 26:11. Cítele Mateo 26:11, que pobres siempre va a haber. Nunca se van a acabar los pobres en el mundo. Nunca. Que hay gente rica, hay gente millonaria, sí, sí los hay. Y hay por muchos. Ujú. Pero, si todos esos millonarios, todos esos ricos se unieran para combatir la pobreza en el mundo, otra cosa sería. Otra cosa sería, la verdad. Está Carlos Slim, millonario de México, mi paisano. Está Ricardo Salinas Pliego, otro acaudalado millonario mexicano. Está Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de Starlink, multimillonario. Están los Rothschilds, esos multimillonarios que mueven la economía mundial. Está George Soros, el masón Illuminati que promueve el aborto, que promueve a los matrimonios gays, que promueve tantas y tantas leyes anticristianas. Si se unieran todos los multimillonarios del mundo, perdón, sí, la pobreza no se acabaría, claro, no se acabaría la pobreza, pero habría menos pobreza. ¿Por qué? Porque si ayudaran, alivianarían un poco el mundo, la pobreza en el mundo. Pero evangélicos, no sean hipócritas, no sean hipócritas. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hacen sus pastores por los pobres? Nada, al contrario, los exprimen, los sangran con el diezmo. Y le citan Malaquías 3 del 8 al 10 que si no diezman están robando a Dios. Que si no diezman son malditos. Imagínense las tonterías que les mete el pastor. Sí, es verdad, hermanita Rinsat. Sí, es verdad. La pobreza física no es la peor. No es la peor la pobreza física. La pobreza espiritual, esa es la más peor. La pobreza espiritual es la más peor. ¿Por qué?
Porque ¿de qué sirve que estén aquí en vida si están muertos espirituales? No tienen vida de oración, no tienen una relación con Dios en la religión. Eso es lo peor. Muertos espiritualmente, eso es lo peor. Ay, santo Dios. Entonces, hermanos, Mateo 26:11. Pobres, siempre va a haber pobres en el mundo, nunca se van a acabar. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué la iglesia, por qué el Papa y los obispos no venden el Vaticano para acabar con la pobreza en el mundo? Sencillo, porque el Vaticano ni ni los cuadros de arte que hay ahí valiosísimos en el Vaticano no son del Papa, no son de los obispos. Esos son patrimonio universal o patrimonio de la humanidad. El Papa no puede vender nada. El Papa ni los obispos no pueden disponer nada de ahí porque no es de ellos. Así que no es obligación del Papa ni de los obispos ni de la Iglesia Católica acabar con la pobreza en el mundo porque sería un imposible. Es responsabilidad y obligación de cada gobierno, de cada país, combatir la pobreza. Saludos, hermanita Lulú, buenas tardes, bienvenida. Entonces, hermanos, no es obligación ni del Papa, ni de los obispos, ni de la Iglesia Católica acabar con la pobreza del mundo en los pobres. No, es deber y obligación de cada país, de cada gobierno, de cada respectivo país. Así que mis hermanos, esta fue una sencilla respuesta a el amigo ateo, César Nolasco. Y también a todos los evangélicos que cuestionan la misma cosa, que por qué la iglesia no acaba con la pobreza en el mundo. Ahí tienen una respuesta, hermanos. Así es. Les doy las gracias, mis amados hermanos, mis estimados hermanos, les doy las gracias por haberme acompañado en un en vivo, en una transmisión corta pero edificante más. Bueno, los espero entonces para mañana a otra nueva transmisión. Bienvenidos mis amados hermanos. Muchas gracias. Un abrazo en Cristo Jesús y en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y viva María. Hasta pronto.